Módulo 11. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Trastornos de la alimentación. Enfermedades endocrino-metabólico. Enfermedades nutricionales. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez La Habana, septiembre de 2021. Contenido. Relación de la nutrición con la salud y la enfermedad. Valoración nutricional. Desnutrición de calorías y proteínas. Trastornos de la alimentación de origen conductual. Obesidad. Definiciones. Índice de medida. Clasificación. Etiología. Fisiopatología. Cuadro clínico. Su relación con el sistema endocrino. Tratamiento. Atención psicológica y prevención. Delgadez. Anorexia nerviosa. Etiología probable. Cuadro clínico y diagnóstico diferencial. Nutrición enteral. Concepto e indicaciones. Nutrición parenteral. Concepto e indicaciones. Trastornos de la alimentación. Definición. Los trastornos de la alimentación se definen como síndromes que se caracterizan por una alteración persistente de la alimentación o de los hábitos alimentarios que tiene como consecuencia un consumo o absorción anómala de nutrientes que afecta de forma significativa a la salud física o al desenvolvimiento psicosocial. La quinta edición del Diagnostic Anorexia Nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders, define como diagnósticos primarios en adolescentes y adultos la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Todos los demás diagnósticos se agrupan bajo la denominación trastornos de la conducta alimentaria no especificados. Se trata de presentaciones que no reúnen los criterios necesarios para ser clasificadas como ninguno de los trastornos primarios de la alimentación, pero que aún así son causa de importante malestar y discapacidad. La gravedad de cada trastorno puede ser a su vez leve, moderada, grave o extrema. Dado que el Diagnostic Anorexia Nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición se ha publicado muy recientemente, la mayor parte de los datos empíricos de que se dispone en la actualidad provienen del texto revisado de la cuarta edición del Diagnostic Anorexia Nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders, publicado en 2000. Anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa consiste en una restricción de la ingesta de energía por debajo de las necesidades mínimas, que conduce a un peso corporal significativamente bajo en relación con la edad, sexo, evolución del desarrollo y salud física. Los individuos con anorexia nerviosa experimentan pánico ante la posibilidad de engordar o convertirse en personas obesas, están obsesionados con el peso y el aspecto corporal, y muchas veces no son conscientes de las consecuencias negativas que puede conllevar su excesiva delgadez. Existen dos subtipos de anorexia nerviosa, el tipo restrictivo y el tipo atracón purga. En la tabla se muestran los criterios de anorexia nerviosa del Diagnostic Anorexia Nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición. Bulimia nerviosa. Para establecer un diagnóstico de bulimia nerviosa es preciso que se hayan producido varios episodios de atracón, es decir, la ingestión de una cantidad desmesurada de alimentos para una situación dada acompañada de una sensación de pérdida de control sobre el deseo de comer. Estos atracones suelen ir seguidos de conductas encaminadas a compensar la energía ingerida y a prevenir el aumento de peso, como la autoinducción de vómitos o el ayuno. Los atracones y las conductas compensatorias se deben producir, por término medio, al menos una vez a la semana durante 3 meses. La autoestima de los individuos con bulimia nerviosa depende excesivamente de su peso y aspecto corporal. En la tabla se enumeran los criterios de bulimia nerviosa del Diagnostic Anorexia Nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición. Trastorno por atracón. El trastorno por atracón se caracteriza por episodios recurrentes de atracón, pero habitualmente en ausencia de los mecanismos compensatorios propios de la bulimia nerviosa. Los atracones presentan al menos 3 características comunes. La rapidez con que come el individuo, comer hasta sentirse desagradablemente saciado y sensación de arrepentimiento y culpabilidad que sigue a cada episodio.
Los individuos sienten un profundo malestar tras cada atracón, y estos últimos se deben producir al menos una vez a la semana durante 3 meses. Los criterios del Diagnostic Anorexia Nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición, de trastorno por atracón, se muestran en la tabla. Epidemiología. Los datos indican que la prevalencia a lo largo de la vida de la anorexia nerviosa es del 0,6%, y estas cifras son más elevadas entre las mujeres, 0,9%, que entre los hombres, 0,3%. La prevalencia a lo largo de la vida de la bulimia nerviosa parece ser de alrededor del 1%, y también es más elevada entre las mujeres, 1,5%, que entre los hombres, 0,5%. Se estima que la prevalencia del trastorno por atracón es del 3,5% entre las mujeres y del 2% entre los hombres. Entre los adolescentes se han publicado cifras de prevalencia para la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, y el trastorno por atracón del 0,3, 0,9 y 1,6%, respectivamente. Los trastornos de la alimentación afectan a individuos de todas las razas, etnias y culturas, en contra de la creencia de que solamente los padecen mujeres acaudaladas de raza blanca y de etnia no hispánica. Tabla 219, 1. Criterios diagnósticos del Diagnostic Anorexia Nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición para la anorexia nerviosa. A. Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, que conduce a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso del desarrollo y la salud física. Peso significativamente bajo se define como un peso que es inferior al mínimo normal o, en niños y adolescentes, inferior al mínimo esperado. B. Miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. C. Alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o constitución, influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación, o falta persistente de reconocimiento de la gravedad del bajo peso corporal actual. Especificar si. Tipo restrictivo. Durante los últimos 3 meses, el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Este subtipo describe presentaciones en las que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, el ayuno y o el ejercicio excesivo. Tipo con atracones purgas. Durante los últimos 3 meses, el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, es decir, vómito autoprovocado o utilización incorrecta de laxantes, diuréticos o enemas. Tabla 219, 2. Criterios diagnósticos del Diagnostic Anorexia Nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición para la bulimia nerviosa. A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los 2 hechos siguientes. 1. Ingestión, en un período determinado, por ejemplo, dentro de un período cualquiera de 2 horas, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período similar en circunstancias parecidas. 2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio, por ejemplo, sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. B. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, el ayuno o el ejercicio excesivo. C. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen, de promedio, al menos una vez a la semana durante 3 meses. D. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. E. La alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa. Tabla 219, 3. Criterios diagnósticos del Diagnostic Anorexia Nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición para el trastorno de atracones. A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza por los 2 hechos siguientes. 1. Ingestión, en un período determinado, por ejemplo, dentro de un período cualquiera de 2 horas, de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período similar en circunstancias parecidas. 2.
Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio, por ejemplo, sensación de que no se puede dejar de comer o no se puede controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. B. Los episodios de atracones se asocian a 3, o más, de los hechos siguientes. 1. Comer mucho más rápidamente de lo normal. 2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. 3. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente. 4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere. 5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado. C. Malestar intenso respecto a los atracones. D. Los atracones se producen, de promedio, al menos una vez a la semana durante 3 meses. E. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado como en la bulimia nerviosa y no se produce exclusivamente en el curso de la bulimia nerviosa o la anorexia nerviosa. Biopatología. Las investigaciones acerca de la neuropatología de los trastornos de la alimentación se encuentran en sus inicios. Hay datos que sugieren que la interacción de varias regiones cerebrales implicadas originarían las manifestaciones de todos los trastornos de la alimentación. Parece que los individuos con estos trastornos presentan alteraciones del funcionamiento cerebral en los circuitos de control de los centros límbico emocional, de recompensa y cognitivo. Al comparar individuos que padecen estos trastornos con individuos control, se ha detectado en los primeros una activación diferencial de las redes neuronales que controlan el miedo, amígdala, corteza cingulada anterior, hipocampo, corteza insular, núcleo estriado y corteza prefrontal. La mayor parte de estas investigaciones se han llevado a cabo en pacientes con anorexia nerviosa. En concreto, tiende a haber una exacerbación de la respuesta de los circuitos límbicos a estímulos potencialmente amenazantes, como la comida o el peso o aspecto corporal. Parece que los sistemas de recompensa de los individuos con anorexia nerviosa también se encuentran alterados, pero no se sabe bien en qué sentido. Por el contrario, al exponer a individuos con bulimia nerviosa y trastorno por atracón a imágenes de alimentos, se observan respuestas exageradas de los centros de recompensa y somatosensitivos. Los datos también sugieren que la regulación de las redes neuronales implicadas en las actividades cognitivas de la corteza frontal de los individuos con trastornos de la alimentación puede presentar anomalías y actuar concertadamente con los sistemas regionales de recompensa. Los individuos con trastornos de alimentación también pueden manifestar anomalías de la exibilidad cognitiva. En el caso concreto de la bulimia nerviosa, también se han descrito impulsividad y falta de control inhibitorio. Dadas las regiones cerebrales que están implicadas en los trastornos de la alimentación, los estudios actuales se centran en el papel que juegan la dopamina y la serotonina en las manifestaciones de dichos trastornos. Parece que los individuos con anorexia nerviosa presentan anomalías de la señalización dopaminérgica, particularmente en los circuitos del núcleo estriado, que podrían tener relación con las alteraciones de los mecanismos de recompensa y afectividad, la toma de decisiones y el control ejecutivo, así como con el comportamiento compulsivo y la disminución de la ingestión de alimentos. Además, las investigaciones clínicas más recientes sugieren que las anomalías de la dopamina en el núcleo estriado se encuentran presentes también en pacientes con bulimia nerviosa y trastorno por atracón. Como los receptores de serotonina, 5-hidroxitriptamina, de tipos primera y 2 y el transportador de serotonina pueden estar relacionados de alguna manera con los síntomas de los trastornos de la alimentación, como la impulsividad y las alteraciones del estado de ánimo, es probable que dichos trastornos estén causados al menos en parte por interacciones entre los sistemas dopaminérgico y serotoninérgico. Factores de riesgo. Los trastornos de la alimentación aparecen debido a un cúmulo de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón tienden a afectar a familias, y se ha estimado en estudios llevados a cabo con gemelos que entre el 40 y el 60% de la vulnerabilidad frente a los trastornos de la alimentación es de origen genético. En algunos estudios se han observado asociaciones entre los trastornos de la alimentación y polimorfismos en el gen del transportador de serotonina, el gen del receptor de dopamina D2, el gen del receptor de opioides mu1, el gen asociado con la masa grasa y la obesidad, y el gen del factor neurotrófico derivado del cerebro.
Aunque mediante estudios de ligamiento y asociación genética se han localizado varias regiones que confieren susceptibilidad frente a la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, no se han identificado genes concretos que de forma consistente incrementen la vulnerabilidad frente a los trastornos de la alimentación. Entre los factores de riesgo que se han descrito para todos los trastornos de la alimentación se encuentran el sexo femenino, el sobrepeso en la edad pediátrica, la preocupación excesiva por el peso y aspecto físico, los abusos sexuales, los traumas y los trastornos emocionales. Hay rasgos de la personalidad, como la impulsividad y el perfeccionismo, que parecen estar asociados también a los trastornos de la alimentación. Se ha sugerido que la asimilación del ideal de delgadez, las presiones socioculturales sobre el peso y el aspecto, que priman un peso corporal bajo, con la consiguiente preocupación por el peso y el aspecto físico, contribuye a la aparición de los trastornos de la alimentación, especialmente entre adolescentes que están sometidos a fuertes influencias por parte de sus amigos y parientes. Por ejemplo, una excesiva preocupación de los padres acerca de la alimentación, el peso y el aspecto físico, así como las bromas de la familia en este sentido, incrementan el riesgo de desarrollo de los trastornos de la alimentación. En el caso del trastorno por atracón, los maltratos, bromas y acoso escolar incluidos, y el estrés percibido actúan también como factores de riesgo. Manifestaciones clínicas. Síntomas y signos. Entre los síntomas y signos físicos de la anorexia nerviosa se encuentran la amenorrea, el estreñimiento, la intolerancia al frío, la anemia y el crecimiento del anugo. Se cree que la disminución de la densidad ósea puede predecir el desarrollo prematuro de osteopenia y osteoporosis. Los problemas de salud asociados a la malnutrición afectan a los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, reproductor y endocrino. Los individuos con anorexia nerviosa presentan muchas veces enfermedades psiquiátricas asociadas, como trastornos emocionales y ansiedad, por ejemplo, fobia social, fobias específicas, trastorno de estrés postraumático, y una alta frecuencia de ideación y comportamiento suicida. Los individuos con bulimia nerviosa suelen presentar signos y síntomas relacionados con las fases de purga. Entre ellos se encuentran erosiones del esmalte dental debidas a los vómitos, síntomas gastrointestinales, hipertrofia de las glándulas salivales y alteraciones electrolíticas. Estas últimas pueden tener consecuencias nocivas sobre los sistemas renal y cardiovascular. Los pacientes con bulimia nerviosa presentan riesgo de trastornos cardiometabólicos, por ejemplo, diabetes, accidentes cerebrovasculares, así como dolor crónico. Los pacientes que ingieren cantidades excesivas de laxantes también pueden desarrollar acidosis metabólica, como consecuencia de las pérdidas intestinales de bicarbonato. La hinchazón de naturaleza no inflamatoria de las glándulas salivales es una manifestación clínica muy frecuente en la bulimia nerviosa. Las enfermedades psiquiátricas que se asocian con más frecuencia a la bulimia nerviosa son la depresión mayor, los trastornos de ansiedad, el abuso de drogas y los trastornos de comportamiento disruptivo. Los individuos con trastorno por atracón suelen presentar sobrepeso u obesidad. No obstante, los adultos con trastorno por atracón suelen desarrollar otros componentes propios del síndrome metabólico, por ejemplo, dislipidemia, hipertensión, diabetes de tipo 2, aparte del sobrepeso. La presencia de trastorno por atracón puede afectar a los resultados de la cirugía bariátrica, dando lugar a una menor pérdida de peso o a una mayor recuperación del mismo, aunque esto no ocurre en todos los casos. De todas formas, el descontrol en el comer tras la intervención quirúrgica sí que predice de forma consistente menor pérdida de peso o mayor recuperación del mismo. En comparación con adultos obesos sin trastorno por atracón, los que sí que lo padecen experimentan importantes desajustes en ciertas áreas de funcionamiento psicosocial, disfrutando de una menor calidad de vida y sufriendo problemas en su vida doméstica y social. Los individuos con trastorno por atracón suelen presentar mayores grados de discapacidad, problemas de salud y disminución de la productividad laboral en comparación con controles obesos y sanos que no coman compulsivamente. En cuanto a los trastornos psiquiátricos asociados, los adultos con trastorno por atracón padecen alteraciones psiquiátricas del eje y con una frecuencia comparable, o mayor, que los individuos con anorexia nerviosa o bulimia nerviosa, entre las que se encuentran depresión mayor, trastornos de ansiedad, abuso de drogas y trastornos de comportamiento disruptivo.
Evolución natural. La anorexia nerviosa se manifiesta habitualmente durante la adolescencia, aunque es un trastorno que puede desarrollarse antes de la pubertad. La bulimia nerviosa aparece normalmente en la adolescencia tardía o en los primeros años de la edad adulta. El trastorno por atracón se suele manifestar en la edad adulta, pero también hay adolescentes que lo padecen. Hay varios estudios retrospectivos y prospectivos en que se describen casos de atracones y comer descontrolado hasta en las fases medias de la infancia. Los datos sobre la evolución natural de los trastornos de la alimentación en ausencia de tratamiento son limitados. Estas enfermedades tienden a presentar una pauta de remisiones y recaídas a lo largo de la vida, y parece que los diagnósticos cruzados entre los diferentes trastornos son frecuentes. Los datos sobre los resultados de los tratamientos indican que la anorexia nerviosa tiende a evolucionar a bulimia nerviosa o a un trastorno de la conducta alimentaria no especificado, y que los pacientes con bulimia nerviosa y trastorno por atracón tienden a pasar de un trastorno al otro. Diagnóstico. Existen una serie de sistemas de evaluación estructurados y suficientemente validados para el diagnóstico de los trastornos de la alimentación. Entre ellos se encuentran la entrevista clínica estructurada para establecer el diagnóstico anorexia nerviosa Statistical Manual of Mental Disorders y el examen de trastornos de la alimentación. No obstante, los trastornos de la alimentación se suelen diagnosticar mediante una revisión de la historia clínica del paciente, los síntomas y el comportamiento en una entrevista. También es preciso evaluar los problemas psiquiátricos asociados, principalmente el estado de ánimo, la ansiedad, el consumo de drogas y los trastornos de comportamiento disruptivo. Se debe recopilar información sobre relaciones interpersonales, antecedentes de abuso sexual y físico, autolesiones e ideación o comportamiento suicida. La implicación de la familia es esencial, especialmente en el caso de los pacientes pediátricos. Se recomienda también llevar a cabo una exploración física completa de todos los pacientes, en la que se incluyan la determinación de la composición corporal, las constantes vitales, el estudio de la función cardiovascular, y análisis hematológicos y bioquímicos en sangre. Tratamiento. Anorexia nerviosa. Hay poca evidencia acerca de tratamientos eficaces para la anorexia nerviosa. En el caso de pacientes con desnutrición grave es preciso ingresar al paciente para monitorizarlo y tratarlo mediante rehabilitación nutricional supervisada. La modalidad de tratamiento más adecuada, ingreso hospitalario frente a atención ambulatoria, sigue siendo motivo de debate, y la evaluación del coste del tratamiento de la anorexia nerviosa es importante a la hora de decidir qué tratamiento se aplica. No obstante, se ha constatado la eficacia del tratamiento de los pacientes pediátricos mediante psicoterapia en familia, especialmente en las fases iniciales de la enfermedad. El tratamiento en familia de Maudsley consiste en sesiones en las que participa toda la familia y, al mismo tiempo, pero de forma independiente, intervenciones sobre el paciente y sobre todo el conjunto familiar. Los antidepresivos, por ejemplo, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, van asociados a un alto grado de incumplimiento terapéutico, y no existen pruebas convincentes de que ejerzan un efecto beneficioso. Se ha estudiado la posible utilización de antipsicóticos, pero todavía no hay datos definitivos que avalen su eficacia. Bulimia nerviosa. La terapia cognitivo-conductual se considera el tratamiento de elección para la bulimia nerviosa. La psicoterapia interpersonal también es eficaz para tratar la bulimia nerviosa, especialmente en los pacientes que no responden a la terapia cognitivo-conductual. Cada día es mayor el convencimiento de que los tratamientos farmacológicos pueden ser útiles en algunos casos de bulimia nerviosa. Los antidepresivos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son moderadamente eficaces a la hora de reducir los atracones de los pacientes con bulimia nerviosa a corto y largo plazo. Se ha demostrado que el topiramato reduce el número de atracones en la bulimia nerviosa, pero sus efectos adversos pueden restringir su uso. No está claro si sería preciso utilizar tratamientos combinados para obtener los mejores resultados posibles. Trastorno por atracón. El tratamiento psicológico del trastorno por atracón va encaminado a reducir los atracones, la preocupación por el peso y el aspecto físico, y prevenir un aumento excesivo del peso y o inducir una ligera pérdida del mismo.
Las modalidades de psicoterapia que más se han evaluado en ensayos clínicos son la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal, la pérdida de peso conductual y la autoayuda asistida mediante terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal son los tratamientos de primera elección. Dada su relación coste-eficacia, la autoayuda asistida mediante terapia cognitivo-conductual puede ser una opción idónea de tratamiento cuando no existe la posibilidad de asistencia especializada. En cuanto al tratamiento farmacológico del trastorno por atracón, se han estudiado 3 medicamentos o clases de medicamentos en 2 o más ensayos clínicos controlados con placebo. Tanto los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la sibutramina y el topiramato inducen reducciones de la frecuencia de atracones en comparación con el placebo en estudios a corto plazo. No obstante, la sibutramina ha sido retirada del mercado y el topiramato produce muchas veces efectos cognitivos indeseables, lo que limita su utilidad clínica. Prevención. Aunque el número de iniciativas a gran escala por parte de las administraciones sanitarias no ha dejado de crecer, por ejemplo, campañas en contra de las dietas de adelgazamiento en los medios de comunicación, sanciones a las empresas de publicidad que propugnan un ideal estético de delgadez extrema, existen pocos datos empíricos que evalúen su eficacia. No obstante, existen más datos acerca de intervenciones individuales, a pequeña escala, encaminadas a reducir los factores de riesgo de los trastornos de la alimentación a corto y a largo plazo. Es probable que los programas selectivos e interactivos, consistentes en sesiones múltiples con mujeres adolescentes, sean más eficaces para reducir los factores de riesgo de los trastornos de la alimentación que los programas de una sola sesión con pretensiones didácticas, de universalidad y dirigidos a grupos de población heterogéneos. Por ejemplo, se han obtenido buenos resultados en este sentido mediante un programa basado en la disonancia cognitiva dirigido a mujeres adolescentes. Pronóstico. Anorexia nerviosa. La proporción de remisiones en el caso de la anorexia nerviosa es muy variable. Se han descrito proporciones de remisión bajas, 29%, especialmente en los estudios en los que el período de seguimiento fue más corto. No obstante, la mayoría de las personas con anorexia nerviosa, aproximadamente el 76%, tratadas de forma ambulatoria presentarán una remisión en los primeros 5 años después del inicio del tratamiento. La mayoría de los individuos que no experimentan esta remisión suelen evolucionar hacia la bulimia nerviosa o hacia algún trastorno de la conducta alimentaria no especificado, como el síndrome de anorexia nerviosa parcial. En cuanto a los diagnósticos psiquiátricos, la anorexia nerviosa presenta una de las cifras más elevadas de mortalidad por suicidios, déficits nutricionales, complicaciones cardíacas y abuso de drogas. La tasa de mortalidad acumulativa no corregida de la anorexia nerviosa es del 2,8%, y son indicadores pronósticos negativos del tiempo durante el que se ha padecido la enfermedad antes del inicio del tratamiento y la necesidad de ingreso hospitalario. Entre los factores que predicen recaídas se encuentran el deseo de pesar menos al final del tratamiento y el seguimiento terapéutico en una consulta convencional, en vez de en una especializada. Bulimia nerviosa. Al igual que en la anorexia nerviosa, la mayoría de los pacientes con bulimia nerviosa, 70% o más, sometidos a tratamiento presentan una remisión completa entre 5 y 20 años después del tratamiento, y estas cifras son mucho más bajas, 27 al 28%, cuando el período de seguimiento es de solamente un año. No obstante, cuando la bulimia nerviosa persiste transcurridos 5 años desde el inicio del tratamiento, la enfermedad tiende a hacerse crónica. Las tasas de mortalidad para la bulimia nerviosa oscilan entre el 0 y el 2%. No es frecuente que la bulimia nerviosa evolucione a anorexia nerviosa, ni viceversa. Sin embargo, sí que es frecuente el entrecruzamiento diagnóstico entre la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, lo que sugiere que estas dos entidades pueden compartir algún mecanismo psicológico y o biológico subyacente. Entre los indicadores pronósticos negativos para la bulimia nerviosa se encuentran la coexistencia de otros trastornos psiquiátricos, la multiplicidad de comportamientos impulsivos, por ejemplo, autolesiones, abuso de drogas, y los antecedentes familiares de alcoholismo. La probabilidad de recaída es mayor en los individuos que requieren hospitalización y en los que no están suficientemente motivados como para seguir el tratamiento. Trastorno por atracón.
Se dispone de pocos datos acerca de la evolución a largo plazo de los individuos afectados por el trastorno por atracón. Hay datos que indican que después de un tratamiento ambulatorio de 1 año de duración la enfermedad remite en más del 80% de los pacientes. En un ensayo clínico en que se evaluaron los resultados tras 4 años desde el inicio del tratamiento, presentaron remisión entre el 52 y el 76% de los individuos con trastorno por atracón tratados psicológicamente. Estos datos preliminares sugieren que el curso pronóstico puede ser semejante al de la bulimia nerviosa. El entrecruzamiento diagnóstico entre el trastorno por atracón y la bulimia nerviosa es considerable, mientras que es relativamente infrecuente con la anorexia nerviosa. Aunque el estudio de los indicadores pronósticos del trastorno por atracón se encuentra en sus inicios, los pacientes cuya autoestima depende en alto grado de su peso y aspecto físico son menos proclives a presentar una remisión tras un seguimiento de 12 meses. La remisión precoz de los atracones es un factor pronóstico positivo para que ésta sea completa.